Donde quiera que tú tengas focos de comedores, picapollos, vendios de comida del día a día, colmadores y todo lo demás, tú tienes una gran producción de foam. Y eso es un cáncer para la sociedad. ¿Cómo poder resolver el tema del manejo de los residuos sólidos? Porque a mí me da mucho apuro como dominicano cuando me visitan y me dicen, caramba, Fanli, tu país es muy bonito y tu gente es muy acogedora, pero cuánta basura. Desde los ayuntamientos no se ha obligado a una recogida nocturna, a un horario específico, no se ha educado a una población y a un sector a hacerlo de esta manera, o sea, ponérselo afuera, a esta hora, en contenedores. Las alcaldías, ¿cuál es el rol que juega? ¿Al amparo de qué está funcionando? Si hay un marco legal al cual deben acogerse. La ley nos regula el tipo de materia prima y el tipo de residuos que tú puedes producir. Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Review, la voz alternativa de la comunidad educativa desde la República Dominicana, donde quiera que usted se encuentre. Y esta es una problemática a la que vamos a conversar el día de hoy, que no es exclusiva en nuestro país. La pasada semana hablábamos de congestión vial y parecería que también con la problemática que traemos hoy hay un poco de congestión en muchas zonas. No necesariamente nasal, pero sí cuando la gente habla de poca recogida, de la poca asistencia de los gobiernos municipales. Cuando llueve es un componente que sin duda convierte en caos, en peligro y en enfermedad pues esta problemática, y es el tema de la basura. Ya hemos visto en los últimos años, en el 21, en el 22, cómo el informe de economía circular pues ha referido que el tema de la basura, de los residuos sólidos, pues suma cerca de 1 kilogramo per cápita por cada ciudadano, considerando que en la República Dominicana cerca del 80% de la población es urbana. Jorge Risek nos habla ampliamente del tema de los desechos sólidos, el tema del reciclaje y cómo la República Dominicana va a nadar en este mar que nos atormenta, Jorge, con el tema de la basura. Bienvenido a New Horizons Review. Gracias por la invitación. Yo no diría que nadaremos, yo de hecho entiendo que lo que tenemos es que no nadar en él. Precisamente. Y bueno, la verdad que el tema es muy amplio. Yo quisiera que ustedes guíen esta conversación a lo que ustedes entiendan que es más interesante. Vamos a orientarte un poquito, Jorge, o vamos, mejor dicho, precisamente a tratar de hurgar en tu experiencia como ingeniero industrial, como empresario atrevido, de meterte en un sector no tradicional en República Dominicana, osado, sí, no tradicional en República Dominicana, y evidentemente un sector muy desafiante, porque las estructuras políticas, el abandono del liderazgo tradicional municipal dominicano y la falta de planificación y de estrategia y de visión hacia cómo manejar el crecimiento urbano, la planificación de nuestro entorno y el manejo de las aguas residuales y de los desechos sólidos, hace de cualquier tipo de proyecto como el que tú has arrancado y en el que tú te sostienes, algo muy atrevido y muy innovador dentro de lo que cabe. Nosotros acá en República Dominicana vamos a empezar por lo fundamental. Vamos a dividir desechos sólidos y manejo de aguas residuales. Y en ambos casos he visto escritos tuyos y la preocupación tuya con ambos temas, y creo que es interesante que ambos temas los abordemos, claro, porque los dos afectan en evidentemente la salud y evidentemente el bienestar medioambiental del entorno en el que vivimos. Tal y como dice Ana, la población dominicana hoy en día es fundamentalmente urbana o semiurbana. Hablando de urbanismo o queriendo meternos a todos en el urbanismo primario y primitivo en el que vivimos. Un urbanismo no planificado, tropezado, con grandes falencias de infraestructura, de servicios públicos básicos, y donde literalmente nos estamos poniendo todos uno encima de otro. Dentro de ese urbanismo, ¿cómo poder resolver el tema del manejo de los residuos sólidos? Porque a mí me da mucho apuro como dominicano cuando me visitan y me dicen, caramba, Fanli, tu país es muy bonito y tu gente es muy acogedora, pero cuánta basura, cuánto sucio yo noto por donde quiera. Tú tienes una propuesta puntual en la que tú hablas de transformar Duquesa en 4 o 5 puntos fundamentales
para que cada municipalidad, digamos, del Gran Santo Domingo tenga centros de acopio intermedios, algunos, como uno que tú planteas en la avenida Luperón, si no me equivoco. Correcto. Y para que sea, digamos, complementario el de Villas Agrícolas que existe hoy en día, y que ya luego se creen vertederos, digamos, regionales o seccionados, y no tener un solo gran depósito, que es lo que tenemos hoy en día con Duquesa. ¿Ese sería todavía tu planteamiento? Mira, Fanny, gracias y Ana por la invitación. Partiendo un poquito del primer planteamiento, tú hablas de 1 kilogramo por persona, pero cuando en realidad tú estudias y calculas las estadísticas de lo que producimos como país diario, lo que está contabilizado, y tú sabes que adolecemos como país de las estadísticas veraces, esas estadísticas ya nos están hablando de 16.000 toneladas diarias. Cuando tú eso lo llevas a la población, según el censo último que tengamos y proyectado, quizás que 12, 13 millones de habitantes, estamos hablando que estamos por encima del 1.5 kilogramos per cápita. Eso no se da. ¿Eso es anual, diario, mensual? Eso es diario por persona. Entonces no se da. 1,5 kilogramos de basura por persona. Correcto, casi 3 libras. Pero, ¿por qué esta estadística es así? Porque tú sabes que no es la misma potabilidad o la misma capacidad de generación de residuos de nosotros que vivimos en el casco urbano a las personas que viven con menos poder adquisitivo en la parte en los barrios más marginados. Dependiendo la zona o el barrio o el sector de donde lo tomemos, hay una mayor incidencia en generación de un tipo de residuos o de algún otro tipo. Si tú te vas a zonas como Piantini, Naco, El Fernández, Evaristo, tú tienes un alto contenido orgánico de desechos de comida, o sea, sobras de comida, y también tienes un alto desecho de inorgánicos, porque son zonas donde hay un buen poder adquisitivo, donde normalmente hay mucha compra, ya sea, mira, los couriers, la pedidera de fuera viene con una caja, con una funda, con un empaque de bolitas para que no explote. Entonces, todo eso se computa en la, vamos a decir, en la composición de nuestra basura. Si te vas entonces a un barrio marginado, es una basura más mojada, es una basura más orgánica, con muy poco componente inorgánico, porque ¿qué van a desechar? ¿Tú entiendes? Quizás los empaques de algunos alimentos, pero la mayor compra es en un colmado, en una pulpería, en un mercado. No tiene mucho, ¿cómo se llama ese? El foam. El foam se da en su mayoría donde hay centros de expendio de comida, vamos a decirles rápida, pero no rápida. Porque cuando yo catalogo comida rápida, yo no me refiero a las grandes cadenas. Me refiero a cualquier sitio donde tú te sientas o vas a recoger una comida que no es con un mantel a sentarte o con una mesa. Entonces, donde quiera que tú tengas focos de comedores, picapollos, expendio de comida del día a día, colmador y todo lo demás, tú tienes una gran producción de foam. Y eso es un cáncer para la sociedad. Sí. Entonces, cuando tú hablas de la segregación por áreas, lo que yo planteaba en ese escrito y lo sigo manteniendo es que tú tienes el Gran Santo Domingo que te está generando 5.200 toneladas diarias de residuos sólidos en promedio, de lo cual del Distrito Nacional tú estás moviendo más de 2.100 toneladas, o sea, casi un 50% de esa generación. Entonces, cuando tú hablas de eso, tú estás diciendo, y vamos a englobar el Gran Santo Domingo completo, norte, este y demás, tú estás diciendo que tú estás mandando el aproximado de 220 a 290 camiones diarios a un vertedero que en su punto más cercano está a 9, 10 kilómetros de distancia del centro de recogida de un camión. Entonces tú dices, pero 9 kilómetros no es nada. El problema es que la velocidad promedio de traslación de nuestro país y del Distrito Nacional es inferior a 12 kilómetros por hora. Entonces, cuando tú estás hablando de 9 kilómetros y tú le estás poniendo esa velocidad y tú estás hablando de una estructura de recogida que desde los ayuntamientos no se ha obligado a una recogida nocturna, a un horario específico, no se ha educado a una población y a un sector a hacerlo de esta manera, o sea, ponérselo afuera, a esta hora, en contenedores. Claro. Entonces, se destapan críticas y comentarios de personas y me involucro como dominicano, yo creo que yo adolezco también de ese tema de que yo dejo que los problemas me afecten, como el tapón y todo eso, y me destapo con un comentario lesivo antes de analizar la realidad.
Un breve ejemplo, una persona muy querida y muy pensante. Escribe mucho, maneja temas educacionales también a nivel corporativo y empresarial. Y me recuerdo una vez que sube una foto de un camión de basura y de que dejan un reguero cuando recogen y todo eso. Y yo le escribo en privado y le digo, hermano mío, mira, esos dos tipos que están recogiendo allá atrás no tienen guantes. Tú en tu casa estás botando lámpadas fluorescentes, que son altamente contaminantes y residuos peligrosos, un vaso roto, un plástico roto, la pupú de tu perro, la pupú de tu hijo, la materia fecal de tu hijo, los pampers, todo. Tú lo estás metiendo en una funda cerrada, que no es especial para eso y se rompe. Y además, en tu torre, que tú vives en Naco, lo que hay es un cuartico de apenas 3 pies y medio de altura, donde ellos se tienen que agachar, oscuro, a sacar eso con la mano, ese tanque, que está todo tirado ahí, para tirarlo. Porque tú y tus vecinos no quieren que la basura se vea en la calle y la tienen cerrada. Y el tipo me escribió y me dijo, fermentando y de todo. Óyeme, yo nunca me imaginé, Jorge, de esa realidad. Qué pena me dan esa gente y tú tienes toda la razón. Entonces, cuando tú analizas los problemas del manejo de residuos, sí hay un componente educativo, pero esa educación no solo viene de las instituciones, viene de nuestros hogares y viene dado porque las alcaldías se desprendieron en algún momento y yo creo que eso tuvo que haber venido en 92, 93, creo que era Corporán, que era síndico en ese momento, donde habían campañas de no sea puerco, no tire la basura, mira qué puerco. Y teníamos como esa vivencia y hasta ese bullying entre personas conocidas, tú eres un puerco porque tiraste basura en la calle. Y teníamos ese dolor y amor por nuestra ciudad. Nuestro frente de casa estaba limpio, como sucede en los pueblos que limpian su frente. Santiago, por ejemplo, que no es un pueblo, una gran ciudad, pero todavía conserva ese componente. Y entonces aquí se perdió y las alcaldías pasaron y se olvidaron de que lo principal que tiene que tener una gestión municipal es educar a la población. Educar y mantener el manejo de los residuos sólidos de la manera apropiada. Y a propósito de eso, tú haces referencia a los 90, quizás un inicio de una campaña un poquito más educativa, quizás con un poquito más de conciencia, pero si vemos ese trayecto quizás con un empoderamiento de un funcionario, se queda en el quehacer, se va ese funcionario y se olvidó la gestión, las buenas prácticas desde esa institución. Tan cercano como 2020 fue aprobada una ley, que es la Ley de Manejo de Residuos Sólidos. 5500. Es correcto. Entonces, justamente una de las principales naturalezas de esta ley es gestionar la generación de residuos sólidos y poder, digamos, que poner un marco para la producción, para el manejo, para el uso posterior que se le dé o reciclaje de esa producción. Las alcaldías que han permitido vertederos improvisados, la gente tiene que buscar dónde colocar sus desechos. ¿Cuál es el rol que juega? ¿Al amparo de qué está funcionando? Si hay un marco legal al cual deben acogerse. Mira, te voy a responder esa pregunta, Ana, pero me desvié de la pregunta original y es que la creación de las estaciones de transferencia venían para que precisamente, que fue lo que me preguntaste, que precisamente la idea es que esos 290 camiones no tengan que hacer el recorrido completo hacia Duquesa, sino que tú tengas estaciones donde viertan su contenido, donde hayan máquinas y personal para segregar y sacar lo orgánico valorizable, que son los reciclables, el plástico, el metal, el cartón, el papel, el vidrio, una preclasificación que se hace muy rápido y no entorpece esto, los manda en camiones más eficientes como volquetas al vertedero, donde ya finalmente se hace otra segregación y se entierra lo orgánico. Entonces la idea era segregar y crear menor flujo de tráfico, a la vez más eficiencia en esos equipos de recogida y tener ese pivoteo, vamos así decirle. Con lo que tú me preguntas de cómo la ley ha influenciado, lo primero es que tenemos que entender que la ley tiene un gran aspecto positivo y es que primera vez que tenemos un marco legal jurídico que asigna la responsabilidad, como tú bien dices, a las alcaldías, a medio ambiente y a cada actor del sistema y del ecosistema de manejo de residuos sólidos. Pero adolece y empieza con un grave problema y es que la ley nos regula el
tipo de materia prima y el tipo de residuos que tú puedes producir. Entonces, si como fabricante tú no regulas la materia prima o no homogenizas la fabricación de ciertos envases y ciertos productos, entonces tú tienes una mezcla que hace que la basura sea de muy bajo contenido, o sea, calidad, de muy bajo precio y que no sea reutilizable. Y con eso tú perpetúas un ciclo de unos elementos como algunos tipos de plástico que siempre se están polulando dentro de los vertederos. Entonces, las alcaldías ahora están llamadas, junto al fideicomiso que se crea con ese cobro de ese impuesto por manejo de residuos sólidos, a crear programas y a invitar a nosotros, a los empresarios privados, a integrarnos, a crear sistemas de gestiones municipales y de manejo de residuos sólidos y reciclables que sean sostenibles, que cumplan con las leyes medioambientales, pero que generen un impacto económico de manera que no tengan que ser subsidiados la vida entera para poder funcionar. Espérame, déjame ver si yo entendí la primera parte que tú hablaste ahí. Tú estás diciendo que la ley no regula la calidad del producto producido de tal suerte que los materiales que se utilizan son de muy baja calidad y luego no se pueden reutilizar. Es correcto. Eso fue lo que yo entendí. Para aclarártelo más. O sea, por ejemplo, un cartón de mala calidad que no lo puedo reutilizar. Si tú tienes una botella plástica, ajá, de refresco, de agua, de sí, una bebida, de PETA, es de PET, ajá, el cuerpo de la botella. Sin embargo, las etiquetas y las tapas, que en la mayoría parte del mundo son o de polipropileno, que es un sí, tipo de plástico, o de polietileno. Uno solo material. En nuestro país tú tienes tapa de polipropileno y etiqueta de polietileno. Ya inmediatamente no hay forma de dividir esos dos materiales. Tú tienes etiqueta metalizada con un coating de metal. Tú tienes etiqueta de PVC, que es el PVC es el único agente que cuando tú reciclas el PET te contamina tu producción. De hecho, la pureza del PET se mide en ppm, partículas por millón de PVC. Entonces, si tú tienes en 1 millón de hojuelas 50 partículas, te dañó el batch y eso es 100% desechable ya. Entonces, la ley no regula la importación de materias primas y tú tienes ni la homogenización de la fabricación. Ni la ley ni un reglamento, porque Ninguno. típicamente casi siempre se hace un reglamento que acompañe la ley, existe. Todavía no existe. El rigor técnico. Todavía no existe. ¿Y quién se supone que hiciese ese reglamento? ¿Industria y comercio o medio ambiente? Ahí debió haber, ahí hubo, y creo que se desvió una comisión donde estaba la IRD, colegiada, el CONEP, la DIPLAS, estaba Industria y Comercio, debió haber estado Medio Ambiente, debió haber estado las industrias de reciclaje representadas y se debió haber llegado a un consenso técnico. Claro. Por ejemplo, aquí hay botellas que son marrones y la excusa de las empresas que la utilizan es que el PET marrón, por su oscuridad, protege de los rayos ultravioleta el contenido que es fotosensible de ese líquido. Resulta que hay aditivos que tú le agregas al PET transparente para que eso no suceda, pero no lo hacen por temas de costo y por temas de branding de marca. Entonces tú tienes una botella marrón que es irrecuperable, que nadie la paga por recuperar y que es un desecho perpetuo que tienes en el medio ambiente. Igual pasan con las grises, las negras, las rojas de bebidas energizantes. Entonces tú no tienes la voluntad de regular la entrada de una materia prima que de por sí tú sabes que se va a quedar permanentemente en el país. Porque tú sabes que eso me lleva al punto fundamental. Mi esposa siempre dice que la única manera de garantizar que se va a eliminar el plástico es diciéndole a las fábricas no lo produzcan. Y ahí ya garantizamos el tema, porque sí, mientras tengamos consumo, ¿entiendes? Vamos a tener eso. Pero es que no podemos decir eso. Bueno, pero el argumento es muy poderoso. ¿Tú sabes por qué? Porque quizás, yo no sé tu edad, pero en el caso mío, yo nunca me crié con una botella plástica. Y yo no recuerdo haber estado sediento la vida entera. Claro. Yo recuerdo haber tomado agua. Y cuando tenía sed y andaba en el barrio, yo me paraba y hasta le pedía un vaso de agua a una vecina. Pero yo tomaba agua. ¿Tú vivías entonces en un sector quizá mejor que el mío? Pues yo me pegaba de la llave. De la llave, nos pegábamos de una llave y sí, tomábamos agua, y ¿entiendes? Sí, era de vidrio. Y en el colegio aquí, recuerdo que teníamos en el aula una bandeja con vasos
plásticos y Ramonita le ponía todos los años el nombre de cada uno de los niños y nosotros íbamos a la neverita y tomábamos agua y nunca tuvimos botella plástica. Entonces, Sí. El afán por el plástico es nuevo. Y la intención comercial. Y la intención comercial, evidentemente. Entonces, bien, no vamos a poder no tener ya hoy en día la botella plástica. Pero yo estoy pensando y analizando el desafío tuyo y ciertamente República Dominicana es uno de los países donde nosotros hemos aceptado todo. 100%. Y nosotros lo aceptamos todo. Y si viene del extranjero, todavía más. Porque tenemos una especie de complejo que nos acompaña. Sí, tenemos un complejo indígena que lo dicen Exacto. que es eso. Guacanagarix, dice. Correcto. Pero yo no sé si es indígena o no es indígena, porque los indígenas lo acabaron en 30 años. Pero definitivamente yo creo que tiene que ver más con la invasión norteamericana, probablemente del 16, y el remache del 65. Pero más de la 16, porque ahí sí duraron 8 años castigándonos y trayéndonos todo, y definiendo las carreteras y todo lo demás, la ruralidad nuestra y todo el entorno, y dejándonos a Trujillo de regalo, luego de Horacio Vázquez. Entonces, quizá hay más. Pero definitivamente nosotros lo aceptamos todo. Y lo aceptamos todo de manera tan ridícula que aquí no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera en las unidades de medida. Por eso tenemos pulgadas y tenemos kilómetros. Es correcto. Y tenemos libras, ¿entiendes? Y tenemos onzas. Y tenemos kilogramos. Y tenemos kilogramos en algunas todo. cosas. Entonces, aquí, y no es arroba. Tú compras el toro en arroba y lo venden en kilos. O sea, son cosas y se miden tareas. O sea, tenemos una poligamia no hay una métrica. unificación de criterios. No hay unificación de criterios porque depende de quién te supla. Si el que te suple es un inglés, tú le vas a comprar en pulgada. Si el que te suple es un español, tú le vas a comprar en kilo. Sí. Entonces, todo depende de quién es que te va a suplir, pero todos pueden llegar. No hay ningún problema. Sea chino, sea japonés, no importa de dónde venga. Y si el chino viene y te destruye el sector comercial, está feliz que venga. Y si es árabe, no hay ningún problema. Y si es canadiense o norteamericano, mejor que venga. Entonces ahora ni siquiera podemos reciclar los desechos porque no hay una unificación de criterio del producto que estamos recibiendo. Entonces, como no tenemos la visión mínima de decir, óyeme, está bien, no vamos a impedir que se vendan los productos plásticos, pero necesariamente, o de vidrio, de cristal, de aluminio, de metal de cualquier tipo, el plomo, cómo manejamos el plomo en República Dominicana. Eso es un tema fundamental. Jaina es uno de los municipios más contaminados del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque ahí decidieron que todas las fábricas de baterías se podían poner y no había problema. Y el residuo de plomo, cómo lo manejan, no importa. Y después tú tienes por cada 100,000 habitantes, 50 con problemas de todo tipo. ¡Ay, qué sorpresa! No, sorpresa no, hermano. Es que el agua el que están caldo tomando, de cultivo. el caldo de cultivo de lo que está pasando ahí. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos todavía ponernos de acuerdo como sociedad y un mínimo de exigencia para que las cosas salgan medianamente bien? Porque tú en uno de tus artículos me diste una cifra que yo dije, no, pero espérate, eso sí está complicado. El vertedero más grande. No, tú estás hablando de hacer la transferencia, porque yo me pongo más ambicioso que tú. Okay. Tú estás hablando de hacer la transferencia y de mandarla en camiones más grandes, volquetas, hacia Duquesa. Yo me imagino esas benditas volquetas tirando la basura hacia arriba mientras van caminando. Y ya ahí me dio una pesadilla. Y digo, no, pero espérate. Yo prefiero que nos montemos en un riel y lo llevemos para otro sitio. Mira, te interrumpo. Hay tantas cosas que se hacen hoy en día con los residuos sólidos que nosotros tenemos la potestad de no que estamos ni imaginando. Somos una hoja en blanco. Mira, Exacto. por ejemplo, hay incineradoras que no emiten gases tóxicos porque tienen sistemas de filtro. Tú podías incinerarla en esos mismos puntos y aprovechar esa energía calórica que eso genera, que es muy alta. Y convertirla en energía. Y se convierte a través de generadores en energía. O calentar agua y hacer mil cosas. Correcto. Pudieras hacer pacas con esa misma eso basura. mismo te iba yo a decir. Y en vez de trasladarla en la volqueta, la trasladas en una patana cerrado como pacas y se convierten en bloques. Correcto. En África se hacen briquettes. En África.
Ajá. O sea, unos briquettes que después se queman en caldera, en que pueden ser. Filipinas. Y así. No, y hay un peruano que que tiene una Sí. fábrica enorme de briquettes. De eso. Hay Un muchacho de menos de 30 años. Hay gasificación, hay Ajá. plasma, hay pirólisis, hay un sinnúmero de formas de hacerlo, pero partimos desde el punto inicial y hay que ser ambiciosos, Sí, porque pero me conscientes. preocupa que tu análisis me lleva todavía a Duquesa. Correcto. Entonces eso para mí es inaceptable. Porque tú tienes 5.200 toneladas. Ajá. Y cuando tú eso lo calculas y lo comparas con diferentes partes del mundo, Sí. tú te das cuenta que es un volumen exorbitante. Que Alto. ¿Verdad? Muy alto. Tú pudieses coger lo que es del aeropuerto de Herrera completo y probablemente ahí no te va a caber la planta para procesar 5.200 toneladas. Entonces eso quiere decir que el problema de nosotros no es solamente de la logística de recogida y de destino final. No, ¿cómo De comencé? Es infinitamente de... Nuestro problema comienza en las dos cosas que hablamos al principio. Exacto. La educación y la forma de vivir, y tú lo abordaste cuando dijiste, pero yo bebía agua de esto, yo cogía vidrio. Bueno, pues yo vendía botellas los sábados afuera de mi casa Exacto. de vidrio y tú ibas con Exacto. tu refresco y no había esa utilización Hasta la masiva. leche te la vendían en botella de cristal. En mi casa. El bidón. Era que En mi llegaba. casa yo No, de cristal. yo encontré en una ferretería, tenían de los bidones de agua de 5 Sí. galones de vidrio y yo los llevé y son adornos en mi casa, son hermosos. ¿Tú te Hermoso. acuerdas? Esos jarrones de vidrio. Exacto. Entonces, eso era donde venía el agua. Ahora, ¿qué pasa? Eso se rompía mucho, el costo de reposición. Aquí cerró en nuestro país la planta de vidrio, vidrio. de San San Cristóbal, Cristóbal, ajá. como en el año 92, 90. Yo llegué a ir en el colegio. Todos colegios los colegios nos Sí, llevaban a nos visitarla. llevaban. Entonces, al eso cerrar, se pierde esa industria y se pierde esa costumbre. Y entonces, los embotelladores de gaseosa y todo descubren que viene el plástico, que viene con esto. Entonces, lo que ha pasado es como todo lo que ha sucedido en nuestro país, al igual que el crecimiento poblacional. No ha habido dos personas que se sienten en una mesa a pensar y a planificar y a decir, por los próximos 10 años o 15 años, como país, sin importar el gobierno o la municipalidad que venga, O el la millonario, bandera, o el millonario que embotella. o la persona que venga a lucrarse del negocio, este es el pacto que tenemos que hacer. Y tú ves Singapur y esos países, por ejemplo, con la educación, que pasa donde son uno de los países más iletrados, más esto, más lo otro, según uno de los países con el ingreso per cápita más alto, con menos índice de, no generan basura, no generan esto. Son sociedades porque tú tienes que buscar primero el consenso y después imponer la voluntad. La voluntad normalmente, y para nosotros los latinoamericanos, es impuesto. Claro. A nosotros no nos nace ese fervor de, yo lo cuido tanto, porque lo hemos perdido. Es que somos muy perezosos. No, y que lo hemos buscado para nuestro propio beneficio. Exacto. O sea, pensamos en nuestro beneficio primero y no en el beneficio común. Entonces, si tú logras desde las alcaldías crear focos de trabajo y campañas educativas, lo logras, pero luego tienes que lograr darle, y son 3 puntos y lo menciono en uno de los artículos: educación, infraestructura y valor. O sea, logística. Con infraestructura pones logística. ¿A qué yo me refiero con eso? Tú puedes educar a la población y tú le educas, le dices, esto se hace así. Y la educación también conlleva, y hay un castigo si no hay una consecuencia. Pero si tú coges una botellita plástica y tú arrancas a caminar, que lo veo mencionando, en la Kennedy con Churchill, te va para arriba. ¿Tú sabes dónde está el primer zafacón? Yo te voy a decir cuál es. Es de una cadena de comida que donó uno y estaba en la Charles Sommer con Churchill. Un zafaconcito de este tamaño. Ya se lo llevó un carro y está tirado ahí en el piso. Tú sigues caminando y el próximo está donde comienza la farmacia, una farmacia que está en la Gustavo Mejía Rigal, para no decir marca, en la Gustavo Mejía Rigal con Churchill. Ahí hay un zafacón. Tú vas a aguantar la botellita y la cácara de guineo, 1,5 kilómetros. Tú sabes que... Entonces tú tienes que darme la infraestructura. No, te contradigo. A ver. En China no hay un solo zafacón en la calle. Y la Y gente no hay anda con basura en la su calle. basurita. Exactamente. Pero tampoco se puede, yo creo que comer algún Sí, tipo de tú cosas. puedes comer Porque lo es que tú quieras. educación. Ok. Es la Pero la educación y gente el no, régimen pero de la Hay un consecuencia. régimen de consecuencias. El régimen de Exactamente. La gente tiene una fundita plástica en su cartera, lo mete por Pero ahí vamos y por de ahí llega a la casa. Vamos por partes. No, lo que pasa vamos es que primero cuando a tú le pones, brindárselo. no, es que cuando tú le pones el zafacón en la acera,
lo llenan y el dominicano donde ve un zafacón dice, al lado del zafacón no Pues puede tira Pero basura. no la recogen ¿Entiendes? entonces. Pero también, entonces de ahí manera viene cívica. la logística. Es terrible. Claro. Ahí viene la logística, pero te voy a contradecir, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuál? Hace unos años, creo que fue Obras Públicas, colocó unos zafacones segregados, 3 zafacones orgánicos. Normalmente están debajo de los cruces de la Kennedy, peatonal y algunos sitios. Cuando tú dobles en la Kennedy, fíjate al paso, si hay basura regada y después tú te fijas, en ese punto tú dices que la ponen ahí. Yo prefiero que esté ahí. Y si tú tienes una brigada, que no le cuesta nada al ayuntamiento, tener por ejemplo en la Churchill, una brigadita subiendo y bajando, y en vez de estar haciendo barrida y cuneteo y todo eso que hacen, tú tienes un punto donde tú vas a pasar 2, 3 veces al día y te vas a llevar los residuos. Óyeme, al final tú le pones eso primero y le dices, si tú andas con ella y la tiraste en tal sitio, es esta multa que te toca. Y luego después tú le sustraes eso, pero a mi entender, por el volumen y el movimiento de personas que tenemos, si tú lo haces inmediatamente, bajo ley y bajo represión, tú tienes una comunidad que no se te va a ajustar, porque tú sabes que después de cierta edad no cogemos educación ya. El tema Al menos que se nos dé la macanazo. El tema de la bendita reconversión de los vertederos. ¿A qué altura está ese proyecto? ¿Se está haciendo, no se está haciendo? ¿Fue todo anuncio nada más de político? Mira, yo te voy a hablar positivamente de eso. Okay. Empezó un programa que empezó bajo la tutela equivocada y bajo el presupuesto equivocado. Gracias a Dios que me va a hablar positivamente. No, espérate. Porque empezó bajo la PROPEC. Se inventaron que PROPEC, que proyectos especiales. Proyectos especiales de la presidencia. Y entonces tenían un presupuesto asignado. Pero es que ese presupuesto se hereda de lo que era la famosa Dominicana Limpia, que no hizo nada. Y que tenía 1.800, 2.000 y pico de millones de pesos para repartirlo sin impactar nada. Entonces, la PROPEC empieza un plan muy ambicioso de cierre técnico de vertedero. Cierre técnico que yo en muchos aspectos no comulgo con él, porque lo que te hacen es que te tapan la basura, te canalizan los gases con tubería y te le ponen una laguna de lisiviado. Pero a eso tú deberías ponerle una planta de tratamiento a esos lisiviados que van a seguir saliendo por los próximos 15, 20 años, para que esa agua no permee la capa freática. Claro. Ahora bien. ¿Y esa laguna tiene una manta? Sí, tiene una geomembrana, se le llama, de polietileno, la mayoría. Pero entonces ese proyecto se desvirtúa porque se convierte en un tema político, el ministro que estaba sale por un tema de corrupción, 1000 temas, pero se crea el fideicomiso y ahí viene lo positivo. El fideicomiso, que tiene una estructura legal asignada por la ley y que es quien ejecuta el presupuesto que se recauda, que ese recaudo debe andar por encima de los 29 millones de dólares al año con el impuesto. Entonces ahí hay una administración conjunta porque hay un consejo que está Hacienda, está la Ecorreta, la IRD, está un representante de las empresas de reciclaje. ¿La Ecorreta? ¿Qué es eso? La Ecorreta es una dependencia de Adiplag y de la IRD, que son las empresas ecológicamente comprometidas, como un clúster, tú sabes, que se crea para hacer un lobismo verde, vamos así llamarle, y defender algunas industrias como las embotelladoras que necesitan representación y unificar su voz ante Congreso y todo lo demás. Es un lobismo, puro y simple. El fideicomiso ha empezado a entrar en evolucionar ese plan y ha empezado a crear y a otorgar la autorización y fondos para la creación de vertederos controlados y de rellenos sanitarios. Entonces, por ejemplo, cogieron Dajabón. Ellos sanearon lo que había de Dajabón, tapando el vertedero, creando la laguna de lisiviados, canalizando los gases, pero a su vez construyeron una celda. La celda es este hueco hexagonal o cuadriculado, como tú quieras, en forma de rectángulo, que se va haciendo por etapas, por talúes en profundidad. Se impermeabiliza con doble geomembrana y se le hace toda la canalización y todo. Entonces, ya no es basura que tú tiras y después tapas, sino que la basura llega a esa geomembrana que contiene los lisiviados, que es ese líquido negro que mata y que permea la capa freática. Entonces, por ejemplo, en Dajabón tapan y empiezan a sanear lo que había, pero crean un nuevo relleno sanitario con un perímetro cerrado por verja,
con una especie de techado para valorización, para que los buzos tengan ahí su recogida y no tengan que estar metidos en la operación de vertido. Y entonces ya eso sí te da una cabina de peso, de qué entra, qué sale, y te empieza a cambiar la imagen de ese vertedero. Eso se hizo en Dajabón, se está haciendo en Baní, se hizo con inversión privada la empresa Vermont en Higüey. Hicieron, esa es inversión privada 100%, igual le está pasando en San Francisco de Macorís. ¿Y esas inversiones privadas se financian por el ayuntamiento de la zona? No. Esas inversiones privadas primero tienen un componente de que recogen todos los valorizables antes de que lleguen al vertedero. O sea, ellos tienen plantas de valorización, o sea, de segregación. De reciclaje. No, estas son de separación. El concepto de reciclaje hay que enseñárselo desde pequeño a los niños. Nosotros no reciclamos en nuestros hogares. Nosotros segregamos. Quien recicla soy yo, que mediante un proceso mecánico o químico o manual convierto lo que ya es desecho en una materia prima útil. ¿Ok? Y de ahí, por ejemplo, el logo de mi empresa, que es Turning Plastic into Life, o sea, convirtiendo el plástico en vida nuevamente. Entonces, eso es algo que tenemos, un criterio que tenemos que ir afianzando a nivel educativo para que los muchachos sepan. Pero Vermont se viene, es una inversión privada, es que yo diga mañana, tú y yo decidamos, mira, tú me mencionaste tu finca que está en Sabana de la Mar, una cosa así. Bueno, y digamos, en Sabana de la Mar yo sé que hay un proceso, un vertedero. Bueno, mira, vamos a construir un proyecto. Estos son los planos para hacer un relleno sanitario. Vamos a Medio Ambiente y al fideicomiso y le decimos, nosotros queremos hacer esto en Sabana de la Mar. Y entonces ahí, ellos en comunicación con FEDOMO, con la Liga Municipal, llaman a la alcaldía y a la alcaldía se le dice, ya tú no vas a vertir en ese vertedero a cielo abierto. Ahora tú tienes un sitio controlado, aprobado, que va a empezar a devengar un subsidio que le otorga la ley, que es como una especie de bono verde, que te paga si tú valorizas, que te paga el tipping fee. El tipping fee es la tasa de vertido en ese vertedero por tonelada y te paga también por el procesamiento. Entonces, si tú tienes una segregadora y tienes también, vamos a decir, el entierro de esa basura en un relleno sanitario controlado y aprobado por ellos, con las especificaciones técnicas, entonces tú tienes un subsidio como de 3.200 pesos por tonelada, que es muy bueno, porque el tipping fee internacional está aproximadamente a $7 por tonelada. Y aquí se está pagando, en el mejor de los casos, $4 o $5. O sea, estamos muy por debajo. Entonces, sí está cambiando. El fideicomiso ha brindado ese abanico de posibilidades. Entonces, por ejemplo, ahora en la zona de Samaná, Sánchez y demás, Mariano Rivera, por ejemplo, el pelotero, que hace un proyecto. Ellos dicen que son $100 millones, no son $100 millones, es un proyecto que va a costar algunos $10 millones con el movimiento de tierra. Igual, una cifra muy importante. Ahora, que va a generar muchos empleos y que puede generar una economía que sí llega a los $100 millones al año, bueno, habría que ver si se le asignan agua. Pero sobre todo que resuelve el problema. Claro, ahí es que está el tema. Cuando se une la inversión privada, que ahora tiene un marco jurídico que la protege, y hay un dictamen de medio ambiente, del fideicomiso y de la Liga Municipal, de que un ayuntamiento de X municipio tiene que llevarte tu cantidad de residuos, tú puedes hacer una planificación financiera. Claro. Tú coges Boca Chica y tú dices, en Boca Chica se generan entre 125 y 145 toneladas diarias. Tiene una población flotante, o sea, personas que entramos y salimos de Boca Chica de 75,000 semanal, o sea que mensual tú estás hablando de 300, ¿decía cuánto? Casi 400. Entonces van a generar tanto. Entonces tú dices, bueno, vamos a calcular que el tipping fee, que el vertedero se vaya a construir, le vamos a asignar esas 145 toneladas, van a llegar allá por obligatoriedad de la ley, y no es que te la van a dejar en la calle en la entidad, y entonces esa gente va a recibir, ponte tú un pago fijo de 3 millones de pesos mensuales. Entonces ahí tú puedes tirar tu proyección financiera en un ingreso, más todo lo que tú vayas a generar con los reciclables que obtengas. ¿Cuál es la confianza del empresariado en este tipo de inversión, de iniciativa, de apuesta social, si se quiere? Te voy a mencionar grupos. Cuando tú ves que el grupo RISEC en San Francisco de Macorís, Vermont, que es Aceval, RISEC también en Vermont, en Higüey. Cuando tú ves que Manuel 10. Bueno, exacto, el grupo Diezco está apostando a esto con más de $50 millones. Cuando tú ves que Cabrera en Santiago,
Mariano Rivera del pelotero, Robinson Cano en San Pedro de Macorís. Y tú ves que personas y grupos empresariales que nunca habían querido colindar ni tenían nada referente al mundo de la basura, de repente se ven vertidos es porque han entendido, primero, qué es lo bueno de la basura. Es un negocio que nunca se va a acabar porque siempre la vamos a generar, al menos que lleguemos a Back to the Future y se utilice para metérsela a un carro, para propiciarlo la energía. Eso no lo vamos a ver ninguno de nosotros. Entonces, tienes una cantidad, vamos a decir, que va creciendo, mediante va creciendo la población, y la población va creciendo más de un 5% en todas las áreas del país. Tienes un recurso que te va a llegar, entre comillas, de gratis. Un recurso que además tiene dos componentes, los cuales los dos tú le puedes sacar dinero, el orgánico y el inorgánico. Tienes ahora una ley que creó un impuesto y en nuestro país tenemos una peculiaridad. Después que un precio sube o después que se crea algo, como el famoso anticipo, que era temporal, eso se quedó ahí de por vida, no, y señores. hasta cuando se construyen cosas, porque construimos un puente flotante que era por 3 meses. Era temporal. No lo construimos, lo trajimos de no sé dónde y ahí está todavía. Era por 3 meses. Bueno. ¿Tú entiendes? En el año 97. Yo te digo buena memoria para la historia. Sí, era una atracción, había que cruzar por el puente flotante. El puente flotante. Entonces, en ese sentido, vamos por muy buen camino. Me preocupa lo que va pasando con empresas como la mía, y no tanto como la mía, sino múltiples personas del sector, vamos a hablar de más de 1000 familias, que viven de los residuos sólidos, procesándolo en equipamientos rudimentarios, y más de 15.000 dependientes que tiene el sector, que son los buzos y los recogedores informales. Entonces, cuando se hacen estas grandes inversiones, si tú tienes 1000 buzos en Duquesa, no, yo empleaba 230 en la empresa que teníamos ahí adentro, que nosotros lo dejábamos recoger y le comprábamos un precio digno. Pero ya esto es por maquinaria. Entonces, este modelo, que supuestamente es inclusivo y que se vendió como inclusivo para los buzos y para dignificarlo a ellos, al final no es inclusivo, es exclusivo, porque tú metes una maquinaria que te hace el trabajo de 800 buzos y tú contratas a 90 personas. Entonces tú recoges la misma cantidad de inorgánico, no tienes accidente, no tiene contaminación, no tiene todo eso, pero esa persona hay que reubicarla en sí, algún pero tipo eso es un desempleo estructural que hay que reentrenarlo para otra cosa. Hay que tratar de colocarlo en otra área y no se está haciendo. Porque esa no puede ser el trabajo de una persona. 100%. Pero déjame decirte algo. Pero me alegro que me deje con una buena noticia. Pero gana más que un cajero de un banco y que un gerente de un banco, para que tú lo tengas ahí en queue. Te lo creo. Bueno, el verdadero dinero sucio al final. No, hombre, no, el dinero sucio es el que se mueve en la política y en la droga y todo eso. El dinero mío es el más verde del mundo, pues yo lo lavo y lo relavo y lo vuelvo y lo saco a la basura para usarlo. Bueno, Rizek, definitivamente ha sido buena, muy buena la ilustrativa, conversación, sí. Definitivamente, sobre todo eso, ilustrativa, porque es un tema que, aunque vivimos con él todos los días, no nos ocupamos. No, y que, óyeme, de aquí tienen que salir obligatoriamente la preocupación fundamental. Por ejemplo, el tema de la estandarización de la producción. La asociación de embotelladores se reunieron y dijeron que todos iban a trabajar PET, pero al final yo creo que como que no lo están haciendo, ¿cierto? No es que trabajen PET, es que lo trabajen en una manera que se pueda reciclar. Que pueda ser reciclable. Entonces ahí es que entra el tema de llamar a una empresa. No me quiero dar bombo, que no me llamen a mí, que llamen a otro y que le diga aprender del proceso. Y muchos de ellos fueron a PetStar, a México. O sea, la IR hizo una comitiva y fueron y vieron. Y yo creo que eso ha impulsado cosas que estas como la de INVEMA que estamos viendo hoy, porque además ellos vieron que hay un negocio muy lucrativo detrás de todo esto. Entonces eso impulsa. Bueno, evidentemente. Se nos agota el tiempo de esta emisión, Jorge. Tú tienes que volver porque... Oye, invíteme porque aprendo muchísimo de historia también. De verdad que sí. Sí. Tenemos hecho un buen conversado. Yo feliz de acompañarlos y ojalá, yo sé que ustedes como comunidad son modelos en muchas áreas. Ojalá también... Me llevo muchas inquietudes. Ojalá que en el plano medioambiental los estudiantes salgan cada vez más conscientes y quizá muchos se aventuren en este sector. Hacemos el esfuerzo gente. de hacerlo lo mejor. Te voy a hacer un inventario de cuántos New Horizons están vinculados al tema medioambiental, que son muchos. Bueno, buenísimo.
Gracias, Jorge, por Gracias el favor a de tu ustedes. tiempo y a todos ustedes también que nos han acompañado. Un placer que hayan preferido esta franja horaria para acompañarnos en esta conversación. La próxima semana quedamos en esta cita a las 9 de la noche por EN Televisión y esta conversación queda colgada en nuestro canal de YouTube. Hay elecciones municipales la próxima semana. Sería bueno que se sienten a ver este programa. Feliz resto de la noche.